Un gusto hoy, muy buenos días a todos y a todas. En la reflexión de hoy vamos a viajar a Barcelona. Vamos a irnos al verano de 1992. Vamos a irnos al Estadio Olímpico de Montjuïc y nos vamos a situar en las semifinales de los 400 metros de velocidad. Está todo preparado. Las Olimpiadas han llegado a la ciudad condal. Y en todo esto, Derek Redmond, un velocista estadounidense, se ha preparado durante toda su vida para correr esa carrera. Se ha esforzado durante meses y años para que su cuerpo esté preparado para ganar la medalla de oro. De hecho, es uno de los grandes favoritos. Todas sus expectativas, todo lo que ha hecho hasta ese momento, tiene sentido por esa carrera. El juez de la carrera levanta su mano y dispara. La carrera ha comenzado. Todos salen como si no hubiera mañana, con mucha fuerza. Y como era de esperar, Derek Redmond se coloca en una de las primeras posiciones. Todo va sobre la marcha. Todo va como se esperaba. Sin embargo, algo inesperado ocurre. De repente siente un dolor muy fuerte en su pierna derecha. Lanza su mano hacia esa zona y se da cuenta en menos de un segundo que se ha fracturado, se ha desgarrado el isquiotibial derecho. En ese momento se da cuenta de que su sueño ha terminado, de que todo lo que ha estado haciendo durante su vida se desmorona en un instante. Y entonces ocurre algo que no pertenece a la lógica de la competición. Derek, aunque tiene que pararse por el dolor, es capaz de incorporarse y empezar a caminar cojeando con un fuerte dolor hacia delante. El público ve la escena y se da cuenta de que es muy complicado que ni siquiera llegue a cruzar la meta. Ya no corre para ganar, sino que camina para terminar. Derek Redmond ya no corre para ganar, sino que camina para terminar. Y de pronto, desde la grada, aparece su padre, que también es su entrenador, y ante esa situación, con mucho convencimiento, salta a la pista, consigue esquivar la primera línea, el primer anillo de seguridad. Algunos van hacia donde él como diciendo, ¿pero qué estás haciendo? La carrera, nadie puede entrar en la pista. Los jueces se abalanzan sobre él, pero él se salta la seguridad y se acerca a su hijo. Algunos siguen intentando detenerlo y de alguna manera tienen razón, pero el padre de Derek Redmond, con todo su cuerpo, les está diciendo, sé que mi hijo técnicamente ya está descalificado, lo sé, pero dejadme que le acompañe. Dejadme que le recoja con mis brazos y le acompañe a llegar a la meta. Y quizá ahí empieza una de las imágenes más bonitas de esta mañana. Una imagen que nos trajo Ani hace 3 semanas en el encuentro que tuvimos en Carranza, en la sesión del domingo, casi como una imagen profética, diría yo. Y es que cuando ya no podemos correr, el Padre baja de la grada. Cuando ya no se podía ganar, todavía se podía acompañar. Y en muchas ocasiones no necesitamos que nos expliquen la carrera, necesitamos simplemente que alguien baje a la pista. El Padre no entra en la pista para cambiar el resultado, sino que lo hace para acompañar a su hijo. El Padre no salta a la pista para cambiar el resultado, sino para acompañar a su hijo. Somos una comunidad con historia. De hecho, dentro de menos de 2 años hemos detallado que cumplimos 50 años. Somos una iglesia madura, una comunidad con experiencia, con seriedad, con sabiduría acumulada. Aquí se ha cultivado la fe y se cultiva. Se ha cultivado y se cultiva el servicio, la oración, la fidelidad silenciosa.
Aquí ha habido y hay personas que han sostenido esta comunidad cuando era fácil y también cuando no lo era tanto. Pero también es verdad que en los últimos años, como sabemos, hemos vivido procesos duros, lesiones que nos han podido mermar el cuerpo. Y aún así también quiero decir que vaya por delante y con gratitud que ya empezamos a ver brotes verdes. Pero no han sido solo pequeñas molestias, han sido lesiones en zonas sensibles, lesiones en la confianza, lesiones en la ilusión, lesiones en la manera de caminar juntos. Y cuando una comunidad se lesiona, puede seguir haciendo cosas, puede levantar la persiana, abrir la puerta, seguir cantando, seguir celebrando, organizando actividades, pero por dentro, quizá ya no corre igual. Y la pregunta hoy no es cómo podemos volver a correr como antes, cómo podemos lograr la velocidad de antes. Esa no es la pregunta. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer, que es clave y profunda, es ¿quién camina con nosotros? ¿Quién camina con nosotros cuando ya no podemos correr? ¿Quién camina con nosotros cuando ya no podemos correr? Jesús contó una historia que todos conocemos, una historia de un hijo que se fue lejos de casa, se fue lejos de su padre, lejos de su propia identidad, y cuando todo se rompe y se evapora, decide volver. Y por eso vamos a leer Lucas 15, de los versículos que van del 17 al 24. Lucas 15, los versículos que van del 17 al 24. Leo la versión La Palabra. Dice, entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo empezó a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, rápido, traed las mejores ropas y vestidlo, ponedle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego sacad el ternero cebado, matadlo y hagamos fiesta, celebrando un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Gracias, Espe, por la Biblia. Fijaos que el hijo menor no vuelve fuerte, no vuelve orgulloso y no vuelve con argumentos. Vemos una escena donde el hijo vuelve con vergüenza y con un discurso preparado. Un discurso que dice algo muy duro. Dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Estoy descalificado. Ya no merezco estar aquí. Y ya no tengo derecho a ocupar mi lugar. Y hay dos detalles en los que me gustaría hoy detenerme en esta historia, que no deberíamos pasar por alto. Y es que en la parábola de Jesús dice que el Padre lo vio a lo lejos. Ese es un primer detalle interesante. Si un padre lo ve a lo lejos, en el horizonte, es un padre que está esperando. Es un padre que tiene la esperanza de volver a ver a su hijo regresar. Si no, se lo habría encontrado. De repente el hijo llama a la puerta y el padre, pues, con sorpresa, le abriría la puerta. Pero el texto dice que lo vio a lo lejos. Un padre que lo está esperando. Tiene el anhelo de ver a su hijo. Y el segundo es que corrió hacia él. Corrió hacia él. Esto en nuestra cultura puede sonar como muy emocionante, ¿no? Un padre corriendo hacia su hijo. Esta escena se la das a un director de Hollywood, le mete un poquito de música épica y ralentiza la velocidad del movimiento y ¡guau! Te queda ahí una escena espectacular, lista para meterla en una película de Hollywood.
Pero en una cultura de honor y vergüenza, en una cultura semita del siglo I, un padre anciano, como sabéis, respetable, cabeza de familia, nunca corría así. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero eso es una característica, pues bueno, pues porque, sin más, ¿cuál es la razón por la que un padre no corría y por la razón por la que eso se veía como algo deshonroso? Pues fijaros, porque para correr, el padre tenía que hacer algo muy concreto, muy sencillo, pero que lo exponía, y era levantarse la túnica. Tenía que levantarse la túnica, exponer sus pies, sus piernas, y de esa manera era la única forma en la que podía correr. Correr significaba, por lo tanto, exponerse, perder compostura y rebajarse públicamente. Pero este padre prefiere perder dignidad antes que perder a su hijo. Este padre prefiere perder dignidad antes que perder a su hijo. Y además, aquel hijo volvía cargado de vergüenza. Había despreciado a su padre, había roto la familia, había malgastado la herencia y de manera figurada eso significaba como si lo hubiera matado. Pedirle la herencia a su padre es de manera figurada como si lo hubiera matado. Y en el trasfondo de la tradición bíblica, Deuteronomio 21 muestra hasta qué punto era grave la figura del hijo que deshonraba profundamente a sus padres. Y es que esto no era solo un conflicto privado, ¿verdad? Como podría ocurrir hoy en día. Si un hijo le pide la herencia a su padre en vida, pues bueno, es un problema que se queda entre las cuatro paredes de la familia. Pero en aquella época no era un conflicto privado. Podía convertirse en una ruptura expuesta ante toda la comunidad, ante todo el pueblo. Y no digo que Jesús esté aplicando literalmente esa ley aquí, pero ese mundo de honor, de vergüenza y de juicio público nos ayuda a entender el peso de la escena. Por eso el padre corre para llegar antes que la vergüenza, corre para llegar antes que la deshonra y corre para llegar antes que el juicio público. Antes de que el pueblo pueda señalarlo como rebelde, todos lo ven abrazado como un hijo. Y es que la gracia no niega el pasado, pero se niega a dejar que lo que ha pasado se convierta en su identidad. La gracia no niega lo que ha pasado, pero sí se niega a dejar que lo que ha pasado se convierta en su identidad. El hijo vuelve diciendo, ya no soy digno, pero el padre lo abraza y le dice, eres mi hijo, sigues siendo mi hijo. El padre no entra en la pista para cambiar el resultado, sino para acompañar a su hijo. Y hasta aquí, quizá algunos de vosotros, con total seguridad, hayáis llegado a la conclusión de que estas historias no son del todo idénticas. La historia de Derek, la historia de nuestra iglesia y la historia del hijo pródigo. Realmente hay diferencias sustanciales. Derek no se rompe por una mala decisión. La lesión le viene sobrevenida. El hijo menor sí que vuelve cargado con las consecuencias de sus hechos. Y nuestra comunidad no es exactamente el hijo menor. Pero el centro de todo esto no está en comparar culpas, sino en mirar al Padre. Cuando sus hijos están heridos, cansados o sin fuerzas para seguir solos, Él no se queda lejos. Él sale al encuentro, rompe la distancia y camina con ellos. Eso es lo que tienen en común las tres historias. Y eso es una buena noticia para una iglesia como nosotros. Quizá no caminemos igual, puede que haya cosas que reparar, que haya cansancio, incluso preguntas pendientes, pero Dios no nos llama desde la vergüenza, nos llama desde la filiación. No nos va a decir, demostradme que todavía servís, a ver si volvéis a ser como antes, y no nos va a decir, corred más, esforzaos más y sonreíd más. Nos va a decir, eso sí, algo mucho más profundo, y es que seguís siendo hijos e hijas, seguís siendo mi pueblo, seguís siendo iglesia, y no vais a hacer este camino solos, no vais a hacer este camino solos.
Por eso creo que cuando una iglesia atraviesa adversidades, contrariedades, puede tener la tentación de recorrer tres caminos que a priori pues podrían ser, ¿cómo decirlo?, legítimos, pero que a mi parecer no son saludables. Tres caminos que podríamos recorrer, pero que deberíamos no transitarlos. El primer camino es el del triunfalismo. Ese camino te va a decir, hey, todo está bien. Vamos a seguir como si nada hubiera pasado. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir elevando nuestras voces fuerte para no escuchar lo que duele. Activarnos más para no mirar la herida. Pero la fe cristiana no nos pide fingir. Jesús resucitado no escondió sus heridas, sino que las mostró a sus discípulos. El segundo camino es el contrario al triunfalismo, que sería el del victimismo. El de decir, estoy roto, no hay nada que hacer, no hay futuro, hay que levantarse, ya no somos lo que éramos y ya no hay futuro. Pero la herida, aunque sea real, no puede convertirse en nuestra identidad definitiva. Una cosa es tener heridas, lesiones, adversidades, y otra muy distinta es dejar que éstas construyan nuestra identidad. Ese es el segundo camino del victimismo. Y el tercer camino, que también deberíamos evitar, es el camino del moralismo. Este camino nos va a decir que hay que esforzarse más, que hay que levantarse ya y que hay que implicarse desde el minuto 1. Pero una comunidad cansada no necesita primero más presión, necesita primero gracia, necesita primero presencia y necesita primero escuchar que no está sola. Y quizá eso es algo que también hemos empezado a intuir en este último encuentro que tuvimos en abril. Por eso el Evangelio nos abre un cuarto camino, donde la herida no se niega, donde tampoco nos instalamos en la lesión y donde no cargamos el dolor con más exigencia, sino que la abrimos delante de Dios para descubrir que el Padre sigue caminando con nosotros. Hemos sido heridos, pero no abandonados. Avanzamos más despacio, pero no lo hacemos solos. No lo hacemos solos. El Padre no entra en la pista para cambiar el resultado, sino para acompañar a su Hijo. Y aquí aparece también una palabra clave, nuestra responsabilidad como iglesia. Sabéis que responsabilidad viene de alguna manera de dos palabras que se unen, que es la capacidad de responder, la habilidad de responder ante una situación, ante un reto, ante una adversidad. Y fijaros, si Dios baja de la grada para acompañarnos, nosotros también estamos llamados a aprender esa misma forma de amor, un amor responsable que atisba en el horizonte, como ese padre en la parábola, que atisba en el horizonte la esperanza de ver regresar a su hijo, a sus hijos e hijas, y que está decidido a salir corriendo para acompañarle y abrazarlo. Ese es el llamado que tiene la comunidad. A veces nos quedamos analizando al mayor, al hijo menor. Y está bien, pero una iglesia madura tiene que dar el salto a mirar al Padre y tratar de ser sus manos, sus pies y su mirada. Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, y en un cuerpo cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Fijaos, la iglesia no es un estadio lleno, como el estadio de Montjuic, de espectadores mirando quién llega antes. La iglesia no es una competición de gente fuerte y heroica. La iglesia es un cuerpo donde aprendemos a sostenernos los unos a los otros. Quizá la madurez de esta comunidad no se mida ahora por la velocidad. Quizá no se mida solo por la excelencia, por la capacidad organizativa, por una enseñanza exquisita o por el mérito de hacer muchas cosas a la vez. Quizá ahora la madurez se mida por otra cosa. Por nuestra capacidad de escucharnos mejor,
por nuestra capacidad de hablarnos con más verdad, con más ternura y honestidad, de acompañar sin controlar, de sostener sin invadir y de caminar juntos sin exigir que todos tengan el mismo ritmo. Sin exigir que todos tengan el mismo ritmo. Porque una iglesia sana no es aquella donde nadie cojea. No nos engañemos, una iglesia sana no es aquella donde nadie cojea. Una iglesia sana es aquella donde nadie tiene que cojear solo. Una iglesia sana es aquella donde nadie tiene que cojear solo. En Barcelona, hace 34 años, un padre bajó de la grada para que su hijo no terminara solo. Hace 2000 años, Jesús contó una historia de un padre que salió corriendo por el camino para que su hijo no quedara definido por la vergüenza. Y quizá hoy como iglesia necesitamos escuchar que el Padre sigue saliendo al encuentro de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo. No para negar lo que ha pasado, tampoco para quedarnos atrapados en lo mucho que nos pueda doler, y no para exigirnos que volvamos a correr como antes. Esos 3 caminos que debemos evitar recorrer, sino para cubrirnos con su gracia y recordarnos nuestra identidad y enseñarnos a avanzar como un cuerpo. En una sociedad que mide casi todo por la eficiencia, el resultado y el éxito, una comunidad como esta, herida, pequeña, puede parecer poco útil, frágil e irrelevante. Pero nosotros no nos medimos solo por la velocidad. No nos medimos por la velocidad. Nos medimos por algo mucho más profundo, mucho más significativo, que es la mirada del Padre. Nos medimos por la mirada del Padre, por sentirnos acompañados por Él. Y si Dios sigue llamándonos hijos e hijas, ninguna herida, ninguna adversidad tiene la autoridad de llamarnos acabados. Hemos atravesado retos y adversidades hace décadas también, no solo en los tiempos presentes, y las seguiremos pasando, no me cabe ninguna duda, pero no hemos sido abandonados. Avanzamos más despacio, pero no lo hacemos solos. El Padre no bajó a la pista para cambiar el resultado, sino para acompañar a su Hijo. El título de la reflexión es Cuando ya no podemos correr más. Y así es. Esto es una verdad que nos ha venido de cara. Es una verdad que debemos aceptar. Pero mientras el Padre camine con nosotros, mientras el Espíritu siga soplando en nuestro interior y mientras mantengamos la mirada en Jesús, todavía hay camino. Y dejadme deciros que si todavía hay camino, también hay esperanza. Amén.